Cordial saludo. El presente video busca hacer un análisis de la vigilancia y las variables epidemiológicas aplicadas a la malaria en Colombia, actividad realizada para el Departamento de Epidemiología Ambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el mes de septiembre de 2018. Mi nombre es Cristian Ortegate y soy el responsable de la elaboración de este video basado en el trabajo colaborativo realizado por Jenny González, Francisco Ramos, Johan Velázquez y quien les habla, de la ficha 35800985. Primero hablaremos sobre las generalidades de la enfermedad. La malaria es considerada como un evento grave de salud pública a nivel mundial, ya que presenta una elevada ocurrencia en aproximadamente 40% de la población mundial. Anualmente son reportados de 300 a 500 millones de casos clínicos y mueren más de 1 millón de personas. El 90% de las personas que mueren refieren a niños menores de 5 años. La malaria o paludismo es una enfermedad infecciosa endémica en Colombia. Esta enfermedad es causada por protozoarios del género Plasmodium, incluyendo Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. En Colombia, las zonas endémicas de malaria están entre 0 y 1600 metros sobre el nivel del mar. Por consiguiente, se incluyen zonas de muy alto riesgo como lo son la costa pacífica, los valles del río Cauca, la Amazonía y la Orinoquía. Durante el presente año del 2018 se ha notificado 14.732 casos de la enfermedad al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, lo que pone a Colombia como el tercer país con más casos de malaria en Latinoamérica. Este parásito protozoario causante de esta enfermedad necesita dos huéspedes en su ciclo vital, un mosquito que actúa como vector y un huésped vertebrado. El vector es la hembra del mosquito Anopheles. Por tal razón, la malaria es considerada una ETB, enfermedad transmitida por vectores. Esta forma de transmisión a través de vectores es la más común de contagio en Colombia. La malaria se propaga cuando un mosquito infectado con parásitos de malaria pica a una persona no infectada. Los parásitos entran al torrente sanguíneo de esta persona y migran al hígado. Cuando los parásitos maduran, dejan al hígado e infectan los glóbulos rojos, y los mosquitos son infectados cuando se alimentan de personas infectadas. Los síntomas de la enfermedad son de tipo general, como los escalofríos, fatiga, fiebre y sudor, que se manifiestan unas semanas después de la picadura. Generalmente se localiza dolor en el abdomen y o músculos. Por parte de los síntomas gastrointestinales tenemos la diarrea, náuseas o vómito, y también se puede presentar de forma común la confusión, dolor de cabeza, taquicardia o palidez. Son síntomas bastante inespecíficos y pueden ser confundidos con otras afecciones, y es por esta razón que se hace difícil realizar un diagnóstico apropiado de la enfermedad. El diagnóstico por laboratorio se hace después de identificar síntomas en el paciente y existen tres formas principales. Prueba parasitológica, la cual consiste en hacer una tinción de extendidos de sangre, o comúnmente conocida como la gota gruesa, y se detecta el parásito usando el microscopio. Prueba inmunológica, la cual consiste en hacer una prueba de serología como la ELISA. Prueba molecular, hace referencia a la detención genómica de la persona en estudio. Para continuar, existen factores que están influyendo a que los casos de malaria no estén disminuyendo en nuestro país. Una población sana sin medidas preventivas. Las poblaciones ubicadas en regiones susceptibles a la enfermedad generalmente no utilizan toldillos o repelentes para protegerse y prevenir la picadura del mosquito. Presencia del vector. Muchas veces en áreas endémicas no es común hacer control de los vectores, ya sea no dejar reservorios de agua o fumigar. Casos positivos de la enfermedad sin tratamiento. Debido a que la enfermedad no tiene un síntoma específico, también al acceso difícil al centro de salud o diagnósticos oportunos.
El segundo punto está enfocado en las estrategias de vigilancia de malaria vigentes en Colombia. Las estrategias de vigilancia y control para las enfermedades transmitidas por vectores deben basarse en hacer seguimiento continuo y sistemático de los casos confirmados, usar protocolos de notificación, recolección y análisis de datos, los cuales deben ser objetivos, verídicos y confiables, generar información oportuna, válida y verificable, orientar medidas de prevención y control del evento que sean eficaces y pertinentes. Para la malaria en Colombia se utiliza la vigilancia centinela, la cual incluye vigilancia activa y pasiva. Lo primero que se debe hacer es tipificar los casos. Se tipifican en 6 categorías principales como lo muestra la tabla dependiendo del tipo de caso y si está o no confirmado. Muerte por malaria cuando el caso fue confirmado. Compatible de muerte con malaria cuando el diagnóstico está sin confirmar. Probable malaria complicada cuando los síntomas específicos están aún sin confirmar. Confirmado malaria complicada cuando el examen de laboratorio es positivo. Recrudescente cuando el caso es confirmado, se trata y vuelve con síntomas. Caso nuevo cuando el caso es confirmado pero no tiene antecedentes. La malaria se encuentra clasificada como una enfermedad de notificación inmediata, una vez el diagnóstico haya sido confirmado. Otra estrategia de vigilancia es la entomología, enfocada principalmente en el análisis de aspectos de biología y bioma de los vectores, mediante la búsqueda de formas inmaduras, la captura de adultos y el diseño de mapas de distribución de vectores. Todo con el objetivo de mantener los índices entomológicos en cero y establecer medidas de control y prevención. Las principales medidas de control que se pueden mencionar son: para mosquitos adultos se puede hacer 2 tipos de control. Químico consiste en el uso de toldillos con insecticidas y el uso de insecticidas para la fumigación, y el físico, que hace referencia al uso de prendas de vestir largas que cubran la mayoría de la piel. Para las larvas del mosquito se pueden hacer control biológico con el manejo de peces o nematodos en fuentes o reservorios de agua, y físico con el manejo adecuado de los reservorios de agua donde se puedan criar el mosquito. El tercer punto establece el proceso de notificación de los casos de malaria en Colombia. Como ya se había mencionado, la malaria es una enfermedad de obligatoria notificación. Esta notificación se debe hacer de forma inmediata y por cada caso. Cada vez que se presente eventos de malaria complicado o mortalidad por la misma, realizando una notificación a las autoridades de salud municipal de forma semanal y colectiva, informando todos los casos confirmados mediante la diligencia de un formato de notificación nacional. Así se logra notificar a la Secretaría Departamental o Distrital de Salud. Por otro lado, los ajustes por periodos. Reporte de todos los casos confirmados en el periodo epidemiológico, inmediatamente posterior a la ocurrencia de los eventos. Se notifica al Sistema de Vigilancia de Salud Pública. Es importante mencionar el organigrama de flujo de información referente a los eventos de malaria que se presentan y que deben ser de ámbito local, municipal, departamental, nacional e internacional. En primer lugar, los centros de salud médicos particulares de las veredas o municipios deben reportar los casos según su tipificación a las unidades primarias generadoras de datos, las cuales reciben el reporte y realizan un nuevo reporte a la Secretaría Departamental de Salud o a la Secretaría Distrital de Salud, según corresponda. Posterior, la Secretaría debe reportar al Instituto Nacional de Salud, la cual reporta al Ministerio de Protección Social de forma inmediata. El Ministerio de Protección Social realiza un reporte a la Organización Panamericana de la Salud, quien finalmente le reporta a la Organización Mundial de la Salud. El cuarto punto hace énfasis en exponer cuáles son los procesos de control, eliminación y erradicación de malaria en Colombia. Primero es importante establecer cuáles son las diferencias entre estos 3 términos en referencia a la malaria. El control se enfoca a la reducción de la carga
o los casos de malaria en el país, de tal manera que ya no representa un problema para la salud pública. La eliminación tiene como objetivo que la ocurrencia de los casos infectados locales en Colombia sea cero, aunque se debe continuar con las medidas de control o intervención, ya que pueden existir casos importados. La erradicación sería la permanente reducción a cero de la ocurrencia de malaria a nivel mundial. Colombia se encuentra en la fase de control epidemiológico de malaria, basados en la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030, la cual busca que el gobierno nacional, mediante la aplicación de programas nacionales de lucha antipalúdica, reduzca la prevalencia y la mortalidad por la enfermedad con medidas como la interrupción de la transmisión de todas las especies de Plasmodium que infectan la población, el tratamiento adecuado a todos los casos confirmados con medicamentos eficaces y la notificación de todos los casos al Sistema de Vigilancia de Salud Pública. Para certificar a Colombia como un país en el cual esta enfermedad ha sido eliminada, es necesario aplicar todas las medidas de control mencionadas, adicionando inversión económica y científica que sea requerida para la lucha contra la enfermedad por parte del gobierno, incluyendo todos los factores determinantes, como lo son biológicos, medioambientales, sociales, demográficos, políticos y económicos. El proceso de erradicación debe ser un trabajo mancomunado con todos los países que presentan la malaria como enfermedad endémica, debido a las condiciones geográficas y climáticas de la zona. El quinto y último punto hace un análisis del proceso de vigilancia y estrategias de mejoramiento para Colombia. En lo referente al análisis de la situación actual del proceso de vigilancia de malaria en nuestro país, podemos concluir que se presentan bastantes falencias, de las cuales podemos mencionar que los casos no están siendo confirmados microscópicamente en su totalidad, el sistema de gestión de diagnóstico no es completamente funcional, el 100% de los casos no está siendo investigado o registrado a nivel central. Las necesidades financieras, administrativas, tecnológicas y sociales no están adecuadamente identificadas en referencia a los protocolos de salud pública. Finalmente, nos permitimos hacer recomendaciones estratégicas para mejorar procesos de vigilancia epidemiológica sanitaria. El gobierno nacional debe apoyar con recursos asignados a las poblaciones que más lo necesitan. Debe existir intervenciones más eficaces para lograr el máximo impacto en términos de salud pública. El Ministerio de Salud debe comprometerse más evaluando periódicamente si los planes avanzan según lo esperado. Igualmente se debe ampliar el alcance o el tipo de intervenciones que se efectúan al país en referencia a los tratamientos de malaria, debido a que el cambio en el patrón de la malaria del año 2017 no tuvo ni ha tenido suficientes tratamientos para la malaria falciparum. Se debe realizar una mejora al proceso de vigilancia a nivel local y central de las zonas situadas por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Suministrar materiales pertinentes como toldillos, hacer fumigaciones y jornadas de educación en prevención, debido a que en estas zonas del país los recursos son más bajos. Agradecemos su atención. Muchas gracias.